Tenemos información en vivo desde la Sala Grau. Ahí estamos viendo ya las imágenes de la comisión de trabajo que preside el congresista Apaza. Debía presentarse, acuérdense ustedes, la ministra de Economía, Claudia Cooper, para tratar lo referido al proyecto del Ejecutivo en lo que se refiere a la eliminación del régimen CAS en el aparato estatal. Aparentemente no va a llegar. Vamos a escuchar entonces el desarrollo de esta sesión. De los proyectos de ley ingresados a la comisión del cual damos cuenta. Aprobación del acta. Colegas congresistas, se va a aprobar el acta de 8ª sesión ordinaria. Los señores congresistas que están de acuerdo, sírvanse a levantar la mano. Los que estén en contra, por unanimidad aprobado. Informe. Los señores congresistas que tengan algún informe pueden solicitar la palabra. Ningún colega que quiera hacer algún informe. Ingresamos a pedidos. Los congresistas que quieran hacer algún pedido puedan hacerlo. ¿Sí? Pedidos. No hay pedido. No hay pedido alguno. Orden del día. Señores congresistas, pasamos al orden del día. Presentamos, informo a todos los colegas parlamentarios, así como también a todos los trabajadores presentes, se ha invitado a la señora ministra de Economía conforme al acuerdo de la sesión anterior. Agradecería que nos informe si está o no está la ministra de Economía. Estuvo presente y se ha retirado. Se nos informa que estuvo presente y se ha retirado. Sí, presidente, la ministra Cooper estuvo esperando, llegó a las 5:30, tuvo que retirarse. ¿Ya? Entonces pide disculpas. Yo creo que las noticias que hay alrededor plantean un cambio de escenarios importante. Entonces ella ha tenido que retirarse, pues creo que ya el tema está hoy en agenda y me pidió que pidió la media hora del caso y tuvo que retirarse. Bien, se nos informa que la señora ministra se ha retirado. El colega Pedro Laichea nos manifiesta de que por las circunstancias que viene atravesando el país, con lo que ustedes están enterados ya de unos videos, etcétera, creo que han sido llamados a los ministros y se han retirado. Así que queda en el acta que no está presente la señora ministra por estas y otras razones. Lo exacto, la ministra esperó media hora y se retiró. Haremos constar en el acta. Tiene la palabra la colega Milagros Salazar. Sí, presidente. Primeramente, disculparnos con ustedes, los congresistas de Fuerza Popular, pero creo que nuestra justificación es válida porque hoy día hemos presenciado las evidencias de la compra de votos en favor del presidente Pedro Pablo Kuczynski. Y es por eso que no hemos estado acá, pedimos las disculpas y también entendemos a la ministra, ha estado esperando los 30 minutos que corresponden, pero estamos acá, vamos a seguir en la agenda, vamos a seguir tomando el tema tan importante que nos habíamos comprometido y está para debatir, proponer y votar. Gracias, presidente. Bien, colegas, se va a poner en debate y aprobación del predictamen recaído en los proyectos de ley 1455-2016, 1744-2017, 1844-2017, 1852-2017, 1818-2017 y 2181-2017, que propone una ley que establece disposiciones para erradicar la discriminación de los regímenes laborales del sector público. Señores congresistas, se pone en debate para su aprobación el predictamen recaído en los proyectos de ley 1455 y los números que ya anteriormente se ha señalado. Este tema ya fue debatido en anterior sesión. Tienen la palabra los colegas y colegas parlamentarios. La palabra Milagros Salazar. Ese es el proyecto. Gracias, presidente. Sí, nosotros desde la legislatura pasada estábamos analizando y discutiendo
el proyecto de ley que varios de los congresistas, incluida la que le habla, ha presentado sobre el grupo sobre CAS al pase 728, y en la responsabilidad que todos nosotros hemos aportado y nuestra bancada también ha aportado con los técnicos y también con algunas coordinaciones con el Ejecutivo. La ministra hoy día, lo que nos informaban los técnicos, se iba a venir a hacer la presentación y relacionado al déficit fiscal que generaría pasar a este grupo de trabajadores CAS a 728 o a la 726. Pero en aras de la necesidad y buscar un equilibrio en restablecer los derechos laborales de los trabajadores y también teniendo una responsabilidad fiscal, yo he presentado, le alcanzo, presidente, un texto sustitutorio que ya está consensuado con mi bancada, con los técnicos también que lo han visto estos puntos, y alcanzo y le he pedido que alcancen a todos los colegas el texto sustitutorio para que lo tengan a la mano. Aquí en ese texto sustitutorio, presidente, estamos haciendo unas precisiones en el sentido que lo que nosotros queremos es dar viabilidad a este proyecto y que hoy día en la comisión ninguno de los parlamentarios pueda tener un voto a favor, porque lo ideal es que en comisión se apruebe por unanimidad, para que cuando pase al Pleno no haya ninguna observación. Diferente es cuando un proyecto se aprueba por mayoría, hay un mayor debate. Y yo creo que hemos esperado más de un año tocar este tema, este proyecto de ley. Entonces, en función a todas las observaciones, viendo el punto fiscal, he presentado el texto sustitutorio que ustedes lo tienen a la mano. Y el artículo 1 básicamente es ley que establece la disposición para pasar del régimen CAS al 728 o al decreto 276, ¿no es así? Luego en el artículo 2 estamos precisando qué requisitos deben cumplir los trabajadores. Está realizando labores permanentes en la actividad de administración pública en el momento que se apruebe la ley. B, tener el tiempo de servicio en la administración pública bajo el régimen CAS, mínimo los 3 años, y cuando hay algunos trabajadores que son CAS de manera descontinua, en la acumulación de 4 años para considerarlos al pase del 728. C, haber ingresado a la entidad mediante concurso público o en su defecto haber tenido la condición de contratado por la modalidad de locación de servicios con posterior contrato CAS. Modificar el artículo 3 en relación a la aplicación progresiva. El tránsito del régimen del contrato CAS al régimen de la ley de productividad se realizará en 2 pasos. Una primera etapa es donde se incorporará los servicios de los organismos constitucionales autónomos que tengan capacidad de autofinanciamiento, porque tenemos instituciones que tienen un presupuesto y se pueden autofinanciar. Entonces, considerando a estas instituciones autónomas, ellos también pueden tener una P identificada progresiva de acuerdo a sus presupuestos. La segunda etapa es se incorporarán a los servidores de las demás entidades del gobierno nacional, gobierno regional y los gobiernos locales a partir del ejercicio fiscal 2019, porque sabemos que el presupuesto del 2018 ya está consentido. Entonces estamos precisando que a partir del 19 puedan realizar su presupuesto y puedan considerar, identificando la PEA de manera responsable, progresivamente, el número de trabajadores gradualmente que tienen que pasar. El artículo 4, para modificar contratos CAS vigente. Desde la vigencia de la presente ley, los servidores públicos que se encuentren en el régimen CAS solo podrán ser despedidos por causas justificadas y debidamente comprobadas. Porque ya tenemos experiencias con Exsalud que, aprobado esta ley, algunos trabajadores fueron despedidos injustamente, ¿no? Entonces, tiene que ser comprobado, debidamente documentado, y ambas partes para que puedan dar una solución si es que se produciera una situación particular. Las entidades de la administración pública quedan facultadas a contratar personal bajo el régimen CAS en caso de necesidad por parte de la entidad requiriente. Estos servidores podrán pasar al régimen 728 cuando cumplan los requisitos establecidos en el artículo 2, que ya lo mencioné. En el artículo 5, proceso de incorporación,
Para efectos del proceso de incorporación en cada entidad, se constituye una comisión conformada por funcionarios y representantes sindicales y o trabajadores CAS de forma paritaria, mínimo 4 y máximo 6 personas. La comisión la incorpora y se constituye y se instala dentro de 90 días. Una vez aprobado la ley en el Pleno y publicado en el Diario El Peruano, tenemos 90 días para la conformación de la comisión para que construyan su reglamento, caracterizando si es gobierno nacional, local o regional, como se ha hecho en la experiencia del régimen CAS de salud y como se ha hecho en el CGO del MINSA. En el artículo 6, implementación de la ley, la implementación dice autorizar a realizar las modificaciones presupuestales mediante la racionalización del gasto corriente que sean necesarios para cumplir con lo que establece la ley sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público, sin afectar la calidad de los servicios brindados, sin afectar la capacidad operativa de las instituciones, ni el gasto de inversión y en estricta observancia de las normas presupuestales que todos asumimos. Disposiciones complementarias, la primera, la fiscalización de las condiciones contractuales o convencionales, así como las condiciones legales de los trabajadores CAS en caso que se dé una situación de vulneración en el derecho, en el despido de los trabajadores, y estamos incluyendo a la SUNAFIL para que esté supervisando y monitorizando cualquier situación laboral de los trabajadores que sean vulnerados. El segundo es en relación al reglamento. El Poder Ejecutivo publicará el reglamento de ley dentro de los 90 días que entrada a vigencia esta ley. Y la tercera es la vigencia. La presente ley entrará en vigencia a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Peruano, considerando los plazos establecidos en el artículo 3 de la presente norma, que es considerar a partir del presupuesto 2019. Las disposiciones complementarias modificatorias, la primera es modificar el artículo 10 del Decreto Legislativo 1057, modifíquese el artículo 10 del Decreto Legislativo 1057, decreto legislativo que regule el régimen de contratación CAS, el que queda redactado del siguiente texto. Artículo 10, duración. El contrato administrativo de servicios se extingue por F. Decisión unilateral de la entidad con expresión a causa disciplinaria o relativa a la capacidad del trabajador debidamente comprobado. Y el despido no tiene causa, si el despido no tiene causa o no se prueba durante el proceso de impugnación, el juez declarará su nulidad y la reposición inmediata de los trabajadores. Ese es el texto sustitutorio, presidente, que yo lo traigo a disposición de los colegas para ya no hay mayor debate y podemos ir al voto, pero hoy también nuestro colega Lucho López también desea hacer una participación y la colega Yesenia Pons. Nuestro colega Pedro Laicha. Gracias. Tiene la palabra colega Indira Wilk. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Saludar el que podamos estar teniendo esa sesión, a pesar de todas las dificultades, el que tengamos quórum para empezar es muestra de que estamos superando las dificultades que hemos tenido anteriormente. Y sí, presidente, tal vez valdría la pena señalar, creo que las impresiones en relación a la no presencia de la ministra de Economía. Lastimosamente se comprueba lo que señalamos la semana pasada, que a este gobierno, a ese ministerio, no les interesa en absoluto la situación de los trabajadores en el país. Todos conocíamos su posición. Sin embargo, se aceptó por mayoría que la señora ministra venga acá a sustentarla. Sabíamos probablemente lo que iba a decir. Y hoy nos dicen que la señora ministra esperó media hora y se fue. No sé cuál es la urgencia que tiene que resolver ella, ¿no es cierto? Porque lo que sabemos que se ha difundido es una acusación de corrupción. No sé si ella tiene algún tipo de injerencia o rol en ese ámbito que tendrá que responderlo quien esté siendo acusado de ello. Pero ella tenía una responsabilidad el día de hoy. Y era justamente para terminar de allanar cualquier duda que hubiera sobre ese dictamen que tenía que hacer su presentación. Entonces, presidente, yo sí creo que vale la pena señalar que no se puede faltar el respeto de esta manera a los trabajadores, y menos al Congreso de la República, que se dijo claramente que se esperaba tener su presentación para terminar de disipar cualquier duda o conocer por lo menos la postura del Ministerio de Economía y Finanzas en esta materia. Pero, sin embargo, presidente, no está. Yo creo que eso habla mucho, en todo caso, de la prioridad que se tiene de cara a la situación de los trabajadores desde ese sector. Pero yendo concretamente al texto que nos han presentado, presidente, de nuestra parte, a nombre de la bancada del Nuevo Perú, señalamos que estamos de acuerdo con las mejoras que se han incorporado. Hay varias cosas que nos hubiera gustado, en verdad,
poder debatir de cara a la situación de los trabajadores CAS en el país para que se entienda cuál es la urgencia de que este proyecto se apruebe. No puede ser, presidente, que en el sector público de nuestro país se aprecien desigualdades y brechas salariales enormes. Una de las cosas que justamente queríamos plantearle a la ministra de Economía el día de hoy es cómo, ¿no es cierto?, en nuestro país, en el que hay trabajadores, no solamente CAS, sino trabajadores todavía por locación de servicios que tienen un mínimo de derechos. Por otro lado, existen también estos trabajadores en el régimen de personal altamente calificado, que ganan más de 25.000 soles y que no están sujetos, ellos sí, ¿no es cierto?, a ningún tipo de control en el marco de la Ley de Servicios Civiles. Es decir, para ellos no hay meritocracia realmente. Ellos pueden ganar 25.000 soles, mientras, por ejemplo, un trabajador del sector administrativo de educación tiene que ganar menos de la remuneración mínima vital. Eso es un escándalo, presidente, y por eso la importancia de empezar a debatir el tema de fondo de este proyecto. Por supuesto que nos hubiera gustado que la carrera en la administración pública a través del régimen Servir se fortaleciera. ¿A quién no le hubiera gustado? Pero hemos sido testigos en este año y medio que lleva ese gobierno que no se ha hecho ningún esfuerzo para que ese régimen realmente funcione. ¿Y cuál es la consecuencia que ha tenido eso? Que efectivamente seguimos teniendo trabajadores CAS, trabajadores por terceros que no tienen ningún tipo de protección real en términos de derechos, presidente. Entonces, por eso la urgencia y la necesidad de aprobar una norma como esta. Como digo, nos parecen importantes las modificaciones que se han planteado. Teníamos algunas observaciones al texto anterior que, por ejemplo, le daba nuevamente la potestad al Ministerio de Economía y Finanzas para dar su informe aprobatorio para esa incorporación progresiva. Y creo, presidente, vista las cosas, que darle un poder de ese tipo al MEF es excesivo. Estamos de acuerdo con que se haga una incorporación progresiva, de acuerdo y respetando además la disponibilidad presupuestal, pero lo que no podemos es que, considerando esos criterios, encima se le otorgue más poder al Ministerio de Economía y Finanzas para que ellos decidan cuándo y a quiénes se va a incorporar al régimen 728. Entonces, estamos de acuerdo con eso, estamos de acuerdo también con que se considere dentro de los requisitos para la incorporación lo planteado en el artículo 2, es decir, que también en el literal C, que también se incorpore a los trabajadores que hayan laborado previamente por la modalidad de locación de servicios, porque esa es una realidad que lastimosamente se configura mucho en el sector público. Trabajadores que han estado por locación de servicios, luego pasan al CAS y, claro, bajo el régimen CAS no cumplen con este mínimo de años que estamos planteando. Entonces, me parece una fórmula también correcta para poder generar un pase que no solamente sea progresivo, sino que además sea justo para el conjunto de trabajadores. Nos parece también importante que se considere, y ahí sí planteo que haya una modificación que ojalá sea recogida, que en el artículo 4 se plantea que desde la vigencia de la ley los servidores públicos que se encuentren en el régimen CAS solo podrán ser despedidos por causa justa. Esto evidentemente es muy importante, porque ¿qué es lo que se puede abrir después de la aprobación de la norma? Que se quiera de pronto no aplicar... Una aclaración, sí, con todo respeto. Está en debate el dictamen de la comisión. Eso está en debate, ¿no es cierto? El planteamiento que trae la colega Milagros Salazar es como una alternativa. Lo entiendo, presidente, por eso Claro. estoy comentando lo que en el dictamen yo consideraba que debería quitarse, y me parece correcto que se hayan acogido esos cuestionamientos, porque no son cuestionamientos que solamente surgen, digamos, de que lo que los parlamentarios presentamos, son cuestionamientos que además han sido, espero, recogidos de los trabajadores. Entonces, por eso, presidente, estoy haciendo un comentario no solamente al dictamen, sino creo que además de la fórmula que espero podamos encontrar de consenso. Entonces, en el artículo 4, presidente, concretamente señalaba este aspecto sobre el impedimento al despido, digamos, al término del contrato sin causa justificada. Creo que eso es importante que se plantee, porque ¿qué puede ocurrir, presidente, cuando esto se apruebe finalmente y se convierta en ley? Que efectivamente se podría dar esa situación que... como bien se ha dicho, se presentó cuando se aprobó la modificación de la ley de CAS en salud, que se empieza a terminar los contratos de un conjunto importante de trabajadores de manera injustificada. Entonces, con eso estamos de acuerdo, presidente, para que usted lo pueda acoger en el texto final. Pero también, presidente, se plantea en el mismo artículo que las entidades van a poder seguir contratando bajo el régimen CAS. Eso sí nos parece que es algo que debería, en todo caso, precisarse, porque no podemos, si estamos hablando justamente de eliminar el CAS de manera progresiva y hacer este paso a un régimen con derechos, seguir abriendo la puerta para que se siga contratando. Ahí, presidente, yo plantearía que solamente se plantee esta posibilidad
de contratación para actividades laborales que sean realmente de carácter temporal. Yo no voy a seguir contratando CAS, ¿no es cierto?, para que asuman la tarea de labores permanentes dentro de las entidades públicas, porque si no le estoy sacando vuelta a la ley. Yo plantearía que se haga esa precisión, presidente, en pos de que no se siga usando este régimen que estamos camino, espero yo, a ir desapareciendo gradualmente en este artículo. Por lo demás, presidente, de acuerdo con lo que se ha planteado, tanto en el dictamen, porque creo que esos eran los aspectos más críticos del dictamen que se están corrigiendo, y con lo que se ha planteado también como fórmula sustitutoria, creo que lo importante es que podamos arribar hacia un punto de entendimiento que no solamente nos satisfaga a nosotros como representantes de las bancadas, sino sobre todo a los trabajadores, que son finalmente los que han seguido este debate con mucho más responsabilidad incluso que algunos representantes del Ejecutivo. Muchas gracias. Gracias, colega. Damos la bienvenida al colega Mario Cancio y Carlos Tiglia. Tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Pedir las disculpas. Fuerza Popular está aquí, y más que todo para defender al que más lo necesita. Señor presidente, el decreto legislativo 1057 CAS se promulgó el 28 de junio, la ley del 2008, para más o menos 200.000 trabajadores, y ahora tenemos 600.000. He escuchado a varios de mis colegas y realmente es un maltrato rotundo. No es justo que cada 6 meses o al año se cancele el contrato y nuevamente una inseguridad, una inestabilidad para los trabajadores. Yo propongo, señor presidente, que se incorpore el dictamen, disposición complementaria, derogatoria. Primera, deróguese el decreto legislativo 1057 y sus modificatorias. Y en el artículo 3 de la ampliación progresiva, para ello se deberá constituir una mesa de trabajo compuesta por lo menos por el ministro de Trabajo o su representante, el ministro de Economía y Finanzas o su representante, que debe ser el director de presupuesto público, un representante de la OIF y representante de las centrales de los trabajadores estatales. Este decreto legislativo 1057, señor presidente, debe ser derogado. Gracias.